Pues hola, buenas noches a los que estén. Noches. Empezamos con este foro desde el más allá, con el tema de la espiritualidad. Y bueno, ya sé que la mayoría de los que están ya conocen las reglas, pero no está de más comentarlas. Ya saben que cualquier intervención tiene que ser anunciada levantando la mano, ya sea físicamente o a través del chat. Igual sus preguntas las pueden formular en el chat para irlas revisando y luego ya hacerlas en vivo al expositor. Y bueno, pues buenas noches, Salvador. Ahora te tocó ser actor. Buenas noches, pues es un verdadero privilegio. Y para quienes no lo conocen, Salvador es un profesional en administración y sistemas de inteligencia comercial, promotor del aprendizaje en diversas ramas del conocimiento con el aprovechamiento de la tecnología, quien se distingue por una búsqueda constante de la verdad, lo cual lo ha llevado a ser un asiduo estudioso de temas relacionados con la superación de las capacidades del ser humano, mediante la aplicación de disciplinas que incluyen la psicología, la sociología, la filosofía, en la comprensión de la espiritualidad y las habilidades psíquicas inherentes a todo ser humano en una constante búsqueda del propósito de vida que proporcione felicidad. Pues bienvenido, Salvador, y hablemos de espiritualidad. Adelante. Excelente, muchas gracias, Alex, por esa maravillosa intro. Ok, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del espíritu y el alma. Vamos a hablar de algunas cosas que suceden, que son hechos y que de repente son como que inexplicables o que ya existen, y bueno, aparentemente inexplicables. Vamos a hablar de teorías, vamos a hablar de hipótesis, de algunas cosas que se conectan y finalmente tocaremos algo de la historia, sacaremos algunas conclusiones respecto a la evolución espiritual. ¿Estás listo? Ok, perfecto. Vamos a tratar de hacer un poco más interactiva esta sesión, entonces voy a preguntar al azar, ¿qué entiendes por espíritu? César, activa tu micrófono, por favor, y coméntanos, ¿tú qué entiendes por entiendes? Digo, ¿qué entiendes por espíritu? Con tu micrófono abierto, por favor. Decía yo, mi querido Salvador, que me la pones tan difícil, soy agnóstico totalmente en todo, pero bueno, supongo que la espiritualidad tiene que ver con el buen andar por la vida, ¿no? Es dotarse de muy buenas cosas, de muy buena vibra, de dar y recibir, de estar bien en todo, y con ello transmitirlo. No se me ocurre otra cosa, con todo respeto a los que saben de eso. Claro, totalmente de acuerdo. Los griegos decían que es el espíritu de las cosas. En tu caso dices que es el espíritu de andar. Braulio, ¿tú qué opinas? ¿Qué es el espíritu? ¿Puedes activar tu micrófono? Sí. Y tu cámara. La cámara. Eso. Pues yo creo que es como el software que nos mueve y que nos hace racionales y que tiene ciertas reglas y que no lo hemos comprendido del todo y yo no sé si es lo que nos distinga de los animales, pero pues creo que esto nos hace un poco, es lo que nos hace un poco superiores a justamente a los animales o a las otras cosas, que nos distingue en esta vida, ¿no? Es cierto. Hay mucho de cierto en tu percepción. Fíjate que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Es una de las definiciones. Otra, que la palabra espíritu proviene del latín spiritus, significa respiro, ¿no?
respiritus, ¿no? Por eso hablamos de inspiración y expiración, ¿no? Tiene que ver con el soplo que te anima, ¿no? Ok, y bueno, una vez que ya nos pusimos de acuerdo más o menos qué es el espíritu, vamos a hablar ahora de la energía. Entonces todos tratamos como que de coincidir que el espíritu pues también es energía, es la energía que nos mueve, ¿no? Es la energía de las cosas, ¿no? El espíritu de la plática es positivo, ¿no? Entonces es la energía positiva que mueve una plática. El espíritu de la empresa, bueno, pues el espíritu de la empresa es proveer productos y servicios para que sus clientes sean felices, ¿no? Entonces casi todo tiene espíritu, pero ese espíritu es la energía que nos mueve. Esta es una fotografía Kirlian. La fotografía Kirlian capta la energía de las cosas, y en este caso fue captada las manos, pero cuando lo ponen en el rostro, en el cuerpo, muchos dicen que es el aura, y dependiendo de la calibración del equipo, se pueden ver los colores del aura. Entonces, son los colores de la energía que nos rodea, porque evidentemente somos energía. Tan somos energía que, fíjate, tenemos un órgano energético que late muchas veces por segundo, que es el corazón. Entonces el corazón es el que nos da la máxima energía y el que nos provee de todo ese magnetismo alrededor. Entonces, somos energía. ¿Y qué crees que pasa con la energía? Y con la materia. Dicen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma en energía. Y la energía tampoco se crea ni se destruye, solo se transforma en materia. Eso es lo que nos han dicho los físicos. Entonces, hasta ahí como que todos lo hemos aceptado, porque pues, lo dicen los físicos, lo dicen los científicos, y para muchos esto representa un dogma de fe. Simplemente porque está demostrado científicamente, lo creemos. Y nos damos cuenta a veces que las demostraciones científicas son producto del experimento mental. Entonces esto quiere decir que mentalmente podemos reproducir esos experimentos, ¿no? Eso es algo que podría ser también, ¿cierto? Ahora bien, vamos a hablar ya con este supuesto de la energía de el creador de todas estas cosas. En todo París, las personas están fascinadas con esas mesas. Desesperación en este mundo sombrío. Solo eso explica la creencia en almas de otros mundos. Acabaremos con esa farsa. Llegaron. Hay muchos de ellos acá. No sé si están vivos o muertos. Las personas que veo que hablan conmigo. Lo que yo necesito es un método. Criterios científicos, racionales. Le hice la misma pregunta a diferentes médiums. Si la respuesta fuese la misma, deberíamos asumir que la respuesta viene del mismo origen. Estamos frente a una nueva y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. Que todo esto sea fruto de mi vanidad. Ese no es el hombre con el que me casé. La fe inquebrantable es la que es capaz de enfrentar sin temor la razón. Y esa es la pura verdad. Allan Kardec, seudónimo. Su nombre, Hipólito León de Nizar-Rivail, francés, médico, nacido en París el 3 de octubre de 1804 y muere el 31 de marzo de 1869 y nos deja un legado impresionante que hoy se ha esparcido por todo el mundo como si fuera una religión y no lo es. Entonces, pero vamos a hablar un poco de lo que dejó Kardec, porque él
su principal obra se llamó El Libro de los Espíritus. Y este libro tiene que ver con que le pidió a todas las médiums del mundo, les mandó una lista de 1019 preguntas. Y algunas contestaron y otras trataron de contestar. Y se supone que debían de contestar los espíritus. Entonces, imagínense para esa época que no había internet, pues 2 o 3 cosas. Una, que un médico que se jactaba de hacer experimentos científicos o de probar todo a la luz de la ciencia, se pudiera convertir y pudiera dedicar el resto de su vida a la creación de esta obra de los espíritus. Esa es una que... ¿Cómo te imaginas que pueda suceder eso, no? Imagínate que de repente te cae el clic y te cambia tu vida y te dedicas por completo a esa obra, ¿no? 2, imagínate contra todo lo que tuvo que luchar. Años de 1800, la Iglesia Católica en pleno apogeo, hasta la Santa Inquisición todavía existía, ¿no? Todavía existían muchos vestigios de la Santa Inquisición. Entonces, lo que tuvo que enfrentar no fue fácil. Y tercero, imagínate compilar ahora esas 1018 preguntas y ver que las respuestas fueran congruentes entre todos los 1000 respuestas que pudo haber recibido. Y tuvo que probar que esas respuestas provinieran de espíritus que sí supieran, ¿no? Que sí les dieran, que sí fueran congruentes, que fueran unidas, ¿no? En fin, fue una obra interesante. Ahora, ¿qué tenemos de esta obra? ¿Qué fue lo que tenemos de esta obra? Vamos a hablar de estos principios kardecianos. Primero, él dice que Dios existe. Entonces sí, que existe un universo creador, y para muchos es el creador del universo, pero como tú quieras llamarlo, finalmente para todos se reduce a Dios. Dios existe por sobre todas las cosas, ¿no? El segundo principio que dice es la inmortalidad del espíritu. El espíritu pues no se muere. Entonces, cuando esto salió a la luz, fue muy revelador y muy esperanzador para muchas personas. Porque muchas personas pues no creían, se sentían tristes de que una vez que se murieran ya todo desapareciera y ya. Qué triste, ¿no? Imagínate, tantos millones de años de existencia del universo para que nosotros en 60, 70, 80, 90, 120 años, que no representan ni una mugrésima de todo el infinito, de toda la línea de tiempo que está en el universo, simple y sencillamente desapareciéramos. Era como que era absurdo, ¿no? Entonces, ¿como para qué? Entonces él dice, efectivamente, el espíritu sigue, no muere. Y también dice que existe una pluralidad de mundos habitados, que no somos los únicos en el universo. Y entonces, de acuerdo a las comunicaciones, porque él privilegia la comunicación y valida que la comunicación sea correcta. Que más adelante hablaremos de esto. Él dice que hay mundos primitivos que se están creando apenas y pues ahí de repente llegan espíritus que también están iniciando, y que hay mundos de expiación y pruebas. Y hay mundos regeneradores. Sí. Mundos regeneradores. Y el siguiente nivel son los mundos felices, ¿no? Y después vienen los mundos celestes. Y por supuesto esto significa que hay una evolución entre los espíritus y los mundos, ¿no? Y para ello también existe una transición planetaria y una reencarnación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una reencarnación? Porque no es suficiente una vida para poder avanzar en toda tu etapa evolutiva. Y lo mismo ocurre con los mundos. Los mundos también evolucionan a través de transiciones planetarias, de primitivos a expiación. ¿Tú qué crees que nuestra Tierra
¿En cuál de estos tipos de mundo lo clasificas? ¿A cuál pertenecería? Yo no creo que sea el celeste, tampoco el mundo feliz. Hubo una novela, pero no creo que tampoco estemos en el mundo feliz, y menos con un gobierno inepto. Pero bueno, pero ¿qué tal regeneradores? Ay, como que me gustaría, ¿no? Que todos estuviéramos trabajando con amor, construyendo, edificando, estudiando, ¿no? Sería sensacional que eso fuera. Primitivo, dice Fernando. Todos los espíritus concluyen que, o bueno, nos han dicho que en realidad somos un mundo de expiación y prueba. Ya pasamos la etapa primitiva, ya los volcanes inclusive están un poquito más tranquilos, ya no hay dinosaurios, ya estamos ahorita en un mundo de expiación y pruebas. Y bueno, te tengo algunas noticias más adelante, ¿no? Y continuando con esto, pues esto nos da una visión de la evolución espiritual que se da o que se ha sabido a través de la comunicación. Y te voy a platicar cómo es que la comunicación resulta de las cosas más importantes, ¿no? Bueno, ya comentamos que la pluralidad de existencias es importante porque una sola encarnación no es suficiente para avanzar. Como que cada encarnación es como si fueras en el primero, segundo, tercer año, cuarto año, quinto año, secundaria o preparatoria y luego profesional, diferentes grados de evolución, ¿no? Ahora, esto es lo que dice Kardec. ¿Qué tan lógico te puede parecer? Quizá te pueda parecer muy lógico, pero ¿dónde están las pruebas? Dirían otros. Habla también de la transición planetaria. Y bueno, hay un espiritista que se llama Divaldo Franco, que acaba de lanzar un libro que se llama La transición planetaria de la Tierra. Y dice que la Tierra está a punto, está muy cerca de iniciar su transición de un mundo de expiación y pruebas a un mundo regenerador, donde habitan espíritus que están trabajando, que se están restableciendo para iniciar su progreso y que se dedican a la ciencia y a la edificación del mundo, a la colaboración. Entonces, pues esta es una buena noticia que nos trae un espiritista que quizá lo escribió para poder, como esperanza, ¿no? Para hacer que todos creyéramos en eso y entonces tuviéramos algo que los psicólogos le llaman el inconsciente colectivo, donde entonces todos creemos e impulsamos esa situación, como es la explicación que le dan al segundo temblor del 19 de septiembre, ¿no? Que todos hablábamos de temblor, bueno, pues órale, ahí lo tienes, ¿no? Entonces, en este momento, si todos pensáramos en la transición planetaria, bueno, yo sé que algunos dirían, oye, pero o sea, yo no sé si llegue. Yo tengo una edad muy avanzada y no sé si llegue. No hay problema, ya sabes que hay una reencarnación y finalmente podrás estar ahí. Podrás estar en este mundo que ahora será de regeneración. Ok, esa es una de las noticias. Ahora, te voy a dar más noticias y más hechos. Y al final vamos a tratar de conectarlas. ¿Te parece bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Suena más o menos lógico, interesante todo lo que estamos viendo? Ok, voy a continuar. Un israelita, Yora Noah Harari, ha publicado un libro que se llama Sapiens. No sé si ya lo leíste. ¿Quién ya tuvo noticia o quién ya leyó Sapiens? Braulio, No. ¿qué tal? ¿Sí? Ok. No. En este libro, él nos explica qué fue lo que hizo al Homo sapiens, la especie más exitosa del planeta. Y bueno, no sé si sea exitosa, pero sí es la dominante, ¿no? En eso casi todos estamos de acuerdo. Y entonces aquí viene un poco de la explicación. Esta es la teoría de
El cerebro triuno de Paul MacLean, que hizo en 1900, dice 1990, pero se refiere todavía mucho antes. Este cerebro tuvo una evolución, fíjate, del reptil hace 200 millones de años, que compartimos esa parte del cerebro con los reptiles, y que nos da una respuesta que dice el doctor Coleman, que lo único para que sirve es para que tú sobrevivas. Entonces, cada vez que tú percibes que hay algún peligro, inmediatamente respondes a esta pregunta: ¿me come o lo como? Y en cualquiera de los casos te genera la segregación de neurotransmisores. Los neurotransmisores son todas aquellas sustancias que te hacen actuar, y está en el cerebro límbico. Y entonces esos neurotransmisores, por ejemplo, la adrenalina, te genera un shot de adrenalina tal que puedes salir huyendo o que te permite agredir y defenderte. Entonces, si sales huyendo, te lleva a la zona segura, a la zona de confort, donde de todos modos vas a esperar la muerte en vida, ¿no? Porque no haces nada y sigues feliz. Es lo peligroso de la zona de confort, ¿no? Que es la zona donde ya no haces nada y quieres estar ahí tranquilo sin que te molesten. Pero bueno, la evolución de este cerebro límbico que genera todas estas sustancias, la adrenalina, la dopamina, todas ellas, la bilirrubina, tardó 60 millones de años en evolucionar al grado que lo tenemos actualmente. Pero lo más interesante es el neocórtex, que es la parte mayor de nuestro cerebro. En esta parte mayor de nuestro cerebro es donde radican las ideas, los pensamientos. Y aquí, y bueno, pues están divididos en la parte creativa y la parte lógica, ¿no? Ya sabes, 2 hemisferios, izquierdo y derecho. Pero otra cosa importante e interesante es que en esta parte tenemos el gran desarrollo, aparte de la memoria, el gran desarrollo de la principal habilidad que nos distinguió del resto de los mamíferos. ¿Cuál es esa habilidad que nos distinguió del resto de los mamíferos? Ponla en el chat, por favor. ¿Cuál te imaginas que sea? Sí pensar. También la razón, gracias. Pero no nos distingue todavía del resto de los animales. Lo que nos distinguió del resto de los animales fue la capacidad de comunicarnos entre nosotros, el desarrollo del lenguaje, porque el desarrollo del lenguaje nos permitió comunicarnos entre nosotros las reglas o las actividades o los descubrimientos para poder sobrevivir, para poder cuidarnos del oso, del lagarto, de la araña, de todo lo que pudiera hacernos daño. Y entonces platicábamos todas esas historias ancestralmente sentados en la hoguera, ¿no? Y nos hizo desarrollar hasta el humor, ¿no? Entonces, la comunicación, el hecho de que nosotros pudiéramos desarrollar el lenguaje, y no solo para expresarnos, sino también para comprenderlo, para comprenderlo, fue vital para el desarrollo de la especie. Entonces, inclusive hasta podíamos gritarnos, ¿no? Y desde lejos, oye, güey, bájate, ¿no? Podríamos gritarnos, podríamos decir muchas cosas. Y esto exactamente es el principio que está regulando, lo vamos a ver más adelante, la evolución de los hombres, la evolución del espíritu. Porque imagínate, hoy nos estamos comunicando en esta dimensión, pero ya nos estamos comunicando en otra dimensión. Ya tenemos algo que, imagínate, en 1840, la época de Kardec, que de repente llegara alguien y tomara el teléfono celular y hablara con otro que está en otro lado. ¿Qué diría? Este es un medium. Entonces dirían, bueno, sí es un medio de comunicación, es un teléfono celular.
Pero hoy tenemos esa capacidad de podernos comunicar con otros. Es más, lo hacemos por internet. Entonces, la capacidad de comunicarnos nos está llevando a otra dimensión. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con nuestro espíritu? Que nuestro espíritu está evolucionando al nivel de comunicación. Nos estamos pudiendo comunicar mejor y más. Ya nos comunicamos en otras dimensiones, en la dimensión de los bits y bytes y las dimensiones del protocolo de internet, del protocolo TCP/IP, ¿no? Para todos aquellos que conocen de poquito de tecnología, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Ahora, te voy a dar otro dato para que más adelante los conectemos. ¿Estás listo? Fíjate. Jürgen Schmidhuber trabaja en un laboratorio de inteligencia artificial y está creando máquinas capaces de aprender solas, a reconocer patrones, y una vez que reconocen el patrón, tratan de generar soluciones. Y en este estudio, apoyado de sus máquinas, notó un patrón en los avances importantes de la historia de la humanidad. A ver si lo podemos reconocer. Dice que cuando era niño, cuando estaba estudiando, notó que en los libros de historia se veían más o menos así. Hace 40,000 años los humanos modernos salieron de África a colonizar el planeta. Dices, bueno, pues faltarán otros 40,000 años para poder hacer algo, ¿no? Pues no. El patrón se redujo. Ahora se necesitó la mitad de tiempo para inventar el arco y la flecha y la revolución de la cacería. Y entonces se reducen ahora el patrón y hace 10,000 años se inventó la agricultura y los primeros asentamientos, la colonización de América, por ejemplo, también. Y luego, el siguiente patrón debería de ser a los 5,000 años. A los 5,000 años empezaron las primeras civilizaciones sofisticadas, Egipto, Sumeria, pero el hallazgo más importante es la invención de la escritura. Aunque sea rupestre, se inventó ya una escritura, una forma de escribir para poder transmitir conocimiento. ¿Cuáles fueron los siguientes avances? ¿Cuál sería el siguiente patrón? La mitad del anterior, ¿no? Hace 5,000 años, las primeras civilizaciones sofisticadas pues avanzaron y mejoraron su escritura. Y el siguiente patrón, a la mitad de tiempo, 2,500 años, la era axial. Y la era axial se define como el patrón en el que la mayoría de las civilizaciones conocidas empezaron a tomar conciencia de sí mismos y a desarrollar cosas mucho más interesantes, como el cero en la India o en los mayas, ¿no? ¿Cómo fueron los siguientes avances? Bueno, pues brincamos ahora al Renacimiento, también hubo muchísimos avances en el Renacimiento, mucha filosofía, mucha arte, Da Vinci, en fin. Y después pasamos a la Revolución Industrial. Y de la Revolución Industrial se acorta otra vez el parámetro y llegamos al año 2000 con la red global y las computadoras personales, propulsando una verdadera revolución industrial. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vas notando estos datos? Para que podamos después concluir. ¿Ok? El siguiente punto va a ser el punto omega, donde se van a confluir, donde van a converger las cosas en un punto que se llama la singularidad, donde el fenómeno es tan singular o es tan único que a partir de ahí se disparan otras cosas, casi como la era axial. ¿Por qué se va a distinguir esto? Mira, esto lo va a explicar un poquito mejor Gordon Moore. Gordon Moore es el vicepresidente de Intel y a partir de este momento los hechos del patrón
se acortan todavía más. Fíjate. Él es Gordon, uno de los cofundadores de Intel, cuyos productos seguramente utilizas. En 1965, Gordon se dio cuenta que la cantidad de transistores en un circuito integrado se duplicaba cada 2 años. A esto se le conoce como la ley de Moore. 10 años más tarde, Gordon actualizó su observación, cambiándola de 24 a 18 meses. Y desde ahí, la mayoría de los avances tecnológicos, no solo los microprocesadores, han venido creciendo exponencialmente a ese ratio, duplicando su velocidad cada año y medio. A diferencia del crecimiento lineal, en el que uno pasaría de 1 a 2 a 3, y así sucesivamente, por ejemplo hasta llegar a 51, el crecimiento exponencial construye sobre lo ya construido, incrementando la velocidad de dicho crecimiento con cada paso que toma. Es así que creciendo exponencialmente, uno pasaría de 1 a 2, a 4, a 8, a 16, a 32, y así sucesivamente, duplicando cada 18 meses, de tal manera que en 51 años llegaría uno a la asombrosa cifra de 18 trillones. Es gracias a ese crecimiento exponencial que hoy sientes que el mundo cada día va más rápido y que el internet y los teléfonos móviles nos han cambiado como personas y como sociedad radicalmente. Es gracias a ese crecimiento exponencial que cada día y con mayor rapidez descubrimos nuevos planetas, desciframos más componentes de nuestro genoma e incrementamos la productividad de las energías renovables. Es gracias a ese crecimiento exponencial que hoy tenemos carros que se manejan solos y robots que fabrican más robots, que podemos llevar educación a cualquier rincón del planeta y que los estándares de vida y el nivel de inteligencia de la población crecen año contra año. Es gracias a esa pequeña observación, que se volvió un mantra para los desarrolladores de tecnología, que hoy fabricamos máquinas y programas que piensan y aprenden por sí solos, y que todas las industrias, sin excepción, están pasando por una revolución digital, y por lo cual, muy pronto, por pequeño que sea, todo lo que veas será un computador. Ahora, fíjate nada más, lo que tienes en tu mano, lo que tienes hoy muy cerca de ti es una computadora. Él lo escribió en 1975 y dijo que íbamos a tener dispositivos de comunicación móvil en 1975. Esta computadora que tengo en mi mano tiene 8 procesadores y hace las operaciones 1000 veces más rápido que la computadora que calculó la llegada del hombre a la luna. Entonces, ¿y qué significa esto para nosotros? Porque el próximo año se va a duplicar la capacidad de procesamiento y el costo va a seguir igual o se va a reducir. Entonces, cada vez los humanos tenemos mejor acceso a la tecnología. ¿Y qué podemos hacer con ello? ¿Qué podemos hacer con todo ello? ¿Y esto cómo va a afectar a nuestro espíritu? ¿Cómo lo va a impactar? El concepto singularidad, ¿de qué se trata? ¿Y qué tiene que ver con nuestro espíritu? Dice que será en el año 2030. ¿Cuántos años faltan para el 2030? Solo 10 años. Estamos muy cerca de la singularidad. Es la noción de que las máquinas pueden llegar a ser más inteligentes que los humanos. Y eso pues, tiene muchas consecuencias, tiene mucha imaginación, muchos caminos. De entrada, empezamos a pensar en diferentes universos, en multiversos, en diferentes realidades. Y quizá alguna de ellas nos permita mejorar la comunicación con los espíritus, con el resto de los espíritus. Porque de esto se trata, de comunicarnos. ¿Y para qué comunicarnos? ¿Por qué queremos comunicarnos con ellos? ¿No? Y nada va a ser como antes, porque ahora tendremos más respuestas, con más espíritus con los que nos podemos comunicar. Porque hoy, finalmente, nos comunicamos entre nosotros, pero realmente hay
en algunos casos evidencia que nos estamos comunicando con los seres de los diferentes universos o de las diferentes dimensiones o de los diferentes planetas que nos están visitando. Y es a través de un proceso de comunicación que ha tomado 200 años de evolución en nuestro cerebro, un cerebro que ya tenemos. Y entonces yo te pido en este momento que te felicites, te des una palmadita, digas, oye, qué fantástico, ya tengo ese cerebro tan maravilloso que ha evolucionado tanto tiempo y que además me permite, con la capacidad del lenguaje, desarrollar otras capacidades. Un ejemplo de esas capacidades es pues la imaginación y el pensamiento. Y de la imaginación tenemos la visualización. Tú con tu mente eres capaz de visualizar las cosas que van a pasar. Y cuando lo visualizas constantemente, estás generando energía para que esa situación pueda realizarse. Y esto pues, ya se ha documentado en varias situaciones, ¿no? Los atletas visualizan tanto. Hoy el tema para ser un atleta ganador es que tengas una mentalidad que te permita visualizar todo lo que estás haciendo de la mejor manera, que te veas a ti mismo como un ganador. Esa fue una de las grandes cambios que hubo en la selección mexicana cuando por fin ganó un mundial. Tuvo la mentalidad de poder ganar. Tuvo un coach por ahí mental. Entonces, y eso adicionalmente te permite, imagínate, visualizar e imaginar caminos diferentes. Entonces, hoy, cuando lleguen las máquinas que puedan resolver más problemas para nosotros podríamos dedicarnos más a ello, ¿no? Eso sería el concepto de la singularidad. Entonces, hay otro director de Google, Ray Kurzweil, es autor del libro La singularidad está cerca, ¿no? Y dice que gracias a esto, la inteligencia artificial nos llevará a disfrutar de mayores conocimientos, entre ellos el arte, la música, la cultura, la ciencia y por supuesto la ingeniería. Está trabajando con las computadoras para que entiendan el lenguaje natural que encarna toda la inteligencia humana. Y no hay manera de falsificar el nivel humano de comprensión del lenguaje. Es decir, se necesita de un humano para poder hacerlo. No hay de otra. Esto lo dice uno de los científicos de Google. Y otra vez, si te das cuenta, volvemos al tema de la comunicación, del lenguaje, de la comprensión. Y continúa diciendo, si podemos dominar el lenguaje humano, podemos dominar la inteligencia. De hecho, ha dicho consistentemente que para el 2029 las computadoras van a estar a la par con la inteligencia humana. Él dice que dentro de 9 años y van a poder pasar la prueba de Turing, que significa que serán indistinguibles entre el dominio del lenguaje de un humano y el de una máquina. Y lo que ocurrirá después es lo más interesante. Bueno, entre las cosas interesantes, a ver si estamos de acuerdo, es que nos fusionaremos con esas computadoras y al final entrarán en nuestros cuerpos y en nuestros cerebros y nos harán más longevos o más sanos y tal vez más inteligentes, porque nos permitirán desarrollar pensamientos más rápido, porque de acuerdo a la ley de Moore, los circuitos están aumentando, duplicando su capacidad de procesamiento. Entonces, para esos años, las capacidades de procesamiento, o por el 2045, como se menciona, pues estarán fácilmente integrados en nanotecnología, con procesadores mucho más rápidos e incrustados en los cuerpos de estos nuevos humanos. ¿Y el espíritu? Entonces, dice, cuando lleguemos al 2045,
los humanos multiplicaremos nuestra capacidad intelectual por 1,000 millones. Y esto sería un cambio verdaderamente profundo y otra vez dentro de un patrón de un cambio, de una explosión, de una nueva explosión de conocimiento, y él le llama la singularidad. Y otra vez, nuestro amigo israelí edita otro libro que se llama Homo Deus, de humanos a dioses. Entonces, fue otra vez noticia en el 2015, porque dice que los humanos se van a convertir en dioses cyborg dentro de 200 años. En la medida que estén disponibles la tecnología cyborg, la manipulación biológica y la ingeniería genética. Esos son los cálculos de los científicos. ¿Qué opinas? Pon por favor en este momento, con lo que llevamos hasta aquí, tu opinión en el chat. Es muy importante saber qué estás opinando de esto que acabamos de comentar o de descubrir en algunos casos. Pues mira, un comentario de, por ejemplo, de Sandra Pichardo es que se va a poder co-crear. Ah, pues por supuesto. Se potenciará la colaboración, la economía colaborativa. Es más, todo se supone que está orientado, se supone que estará orientado a la co-creación de un mejor mundo para tener más felicidad. Entonces, y ya desde ahorita, curiosamente, todos los emprendimientos más exitosos, porque ya estamos viviendo también una explosión de emprendimiento, es el hecho de que todos los nuevos startups quieren crear un mundo mejor. Entonces, como que el pensamiento de co-crear es, y por supuesto que inclusivo y determinante para la creación de un mejor mundo, sobre todo en la famosísima transición planetaria que nos están divulgando, ¿no? El otro comentario sería... Dice Mariano Martínez, ¿estamos preparados para asimilar este desarrollo en tan corto tiempo? La respuesta es, ¿tú qué crees? De alguna manera tenemos que ir haciéndolo. De alguna manera se nos está presentando. Hoy, por ejemplo, entre las cosas que nos ha dejado la pandemia es que el que no se actualiza se queda rezagado. Las empresas que no se actualizan, que no cambian su modelo de negocios para poder colaborar con el mundo que las rodea, pierden y se quedan sin clientes. Le llaman darwinismo empresarial. Y es el darwinismo también aplica en todos los seres humanos, ¿no? Con respecto a las nuevas cosas que suceden. Por favor, escribe tus comentarios. Braulio, no veo el tuyo. ¿Sí? Aquí Rodolfo, la empatía debe ir de la mano con el lenguaje y la comunicación para lograr un mejor desarrollo de la humanidad. Así es, así es. Ahora la empatía, hoy hacemos muchos esfuerzos por tener empatía y los estudios de neurociencias han detectado los problemas que tienen algunas personas, por ejemplo los delincuentes, por hacer empatía. Se han detectado aquellas zonas del cerebro donde hay una falla y entonces hay falta de empatía. Pero entonces con los avances que tenemos, buscaremos que haya más empatía para que podamos entrar en procesos de colaboración. Gracias a la empatía. Tienes absolutamente toda la razón, Rodolfo. Es importantísimo ser empático, ¿no? Porque estamos iniciando una etapa de mayor colaboración. ¿Qué otro comentario tenemos por acá? ¿Y el espíritu? ¿Qué onda con el espíritu? ¿No? ¿Dónde queda?
Entonces, haciendo un pequeño resumen y conectando los puntos. Sapiens, Homo Deus, darwinismo, singularidad, el origen del ajedrez, que fue donde sacamos mucho del tema de exponencial, la biblioteca kardeciana, que es toda la emisión de libros que editó Allan Kardec para el espiritismo en el siglo antepasado, y el tema de inteligencia emocional. ¿Qué nos dice esto hasta ahora? Marcos Luque dice: socialmente se ha visto un crecimiento en el nivel de ignorancia poblacional debido al exceso de información. Y eso nos lleva al darwinismo, ¿verdad? Braulio tiene activado el reptil, el peligro. Eso está en nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Buscamos cuidarnos de todo mal, de todo peligro, de toda cosa que pudiera dañarnos, ¿no? Y dice, los riesgos es que son que el mal a un mismo nivel puede autodestruirnos, efectivamente. Y entonces, en lugar de hacer una transición planetaria a un mundo de regeneración, el mismo planeta, según dicen los espíritus de esta comunicación, entonces el mismo planeta va a purgar a todos aquellos humanos que están pues que están haciendo mal uso de la singularidad. Entonces, y bueno, ya para muestra un botón con esta pandemia, ¿no? Dice Sandra, sí, pero así como hay mal, en la misma cantidad hay luz. Correcto. Para poder apreciar la luz se requiere de la oscuridad, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Ahora, si quieren comentar lo de lo que dice Marcos Luque, que dice que él regresa al tema reencarnación, ¿no? Dice si hay una relación entre la reencarnación y el nivel del mundo. Claro. Según los principios kardecianos, dice que tú reencarnas en el mundo que te corresponde para que puedas progresar en tu aprendizaje o evolución espiritual. Ellos dicen que para que tú puedas progresar en esta evolución espiritual se requiere de varias cosas, dos principalmente, una trabajo y estudio, y otra la moral y el amor. Entonces, cuando tú practicas la moral y el amor, se te apoya para que reencarnes en ambientes que te permitan evolucionar en la otra parte, que es la ciencia y el trabajo. Y el trabajo tiene que ser un trabajo de edificación y de construcción para un mundo mejor. Entonces, cuando tú trabajas en eso y trabajas en ello, la siguiente encarnación es para que tú puedas aprender más sobre moral. Entonces, por cualquiera de los dos lados, de todos modos llegas, de todos modos avanzas. Y entonces, en cada mundo hay diferentes niveles de espíritus, porque los espíritus se agrupan. Hoy en nuestro planeta, según los espíritus, este planeta es un mundo de expiación y pruebas. El siguiente nivel de planeta sería el de regeneración, donde los espíritus se están preparando para volver a aprender, o para construir, o para trabajar, o para edificar, o para avanzar. Y cuando avanzan a otro nivel de conciencia, a otro nivel espiritual, pues van a mundos felices, ¿no? A mundos más felices, donde su nivel de energía es todavía más amplio, su nivel de su cobertura de construcción, de edificación o de creación es todavía mayor. Un comentario de Carlota Álvarez, que dice: en unos meses hemos avanzado mucho en el uso de las herramientas tecnológicas, pero opina que
abre más la brecha entre los analfabetas cibernéticos y los que saben usar o hacer uso de las herramientas. Y luego, probablemente, ahí está el detalle, independientemente del desarrollo tecnológico, lo importante es aprender a perdonar, amar, inteligencia y voluntad. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, de alguna manera, tú vas avanzando. O sea, tienes los dos caminos para avanzar. La del amor y la moral, o sea, de actuar bien siempre, porque también otro de los principios kardecianos es lo del karma, ¿no? La ley de causa y efecto. Entonces tú vas acumulando en tu banco espiritual, con tus obras buenas, pues vas acumulando un saldo espiritual positivo, ¿no? Y con las obras malas que haces, pues vas restándole las cosas buenas que hiciste, ¿no? Entonces, fíjate, eso se liga con lo que comenta Rodolfo, que al ser el espíritu, la parte pensante del ser humano, es responsable de desarrollar la empatía. Por supuesto que es responsable. Sí, tienes toda la razón, Rodolfo. Debe ser, en realidad, el espíritu que anima en este cuerpo y que utiliza al cerebro, no al revés, no, es el responsable de nuestra existencia, ¿no? Últimamente hubo un axioma de Bill Gates que dice: tú no tienes la culpa de nacer pobre, pero sí tienes la culpa de morir en pobreza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú, en realidad, eres arquitecto de tu propio destino. Estés donde estés. Tú eres el responsable de pensar lo que debes de pensar. Es impresionante cómo funciona esto, ¿no? Porque fíjate, tú siempre, todas las veces, todo el tiempo, hasta cuando estás dormido, estás pensando. Ahorita mismo estás pensando. Ahorita mismo estás pensando, bueno, ¿qué onda con Salvador, no? ¿Qué onda con todo este rollo que se traen y que si los espíritus y las... O sea, ahorita mismo estás pensando. No te puedes quitar el pensamiento de encima. Entonces, si siempre estás pensando, te pregunto, ¿por qué no piensas siempre cosas que te nutren, cosas que te edifican, cosas que te hacen ser mejor persona, que te hacen tener mejores planes, que te hacen ser agradecido, que te hacen ser feliz? Y en lugar de eso estás llenando tu mente de porquería. Entonces, imagínate que tú llenas tu mente de porquería, ¿cómo va a ser tu vida? Pues una porquería, ¿no? Entonces, sí, entonces ahora fíjate, es ahí donde entra el don divino para que tú puedas hacer la elección de pensar correctamente. No está fácil, porque primero te tienes que cachar en la forma en que estás pensando y decir, a ver, esto que estoy pensando, ¿qué onda? ¿Me conviene, no me conviene, me intoxica, me nutre o qué? Y como lo dijeron hace un momento, ya no voy a perder el tiempo de pensar mal de cualquier cosa. Tengo cosas más bonitas y más relevantes en qué pensar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ahí está el detalle. Braulio, los valores del ser humano que hemos conocido como voluntad, esfuerzo, competencia, satisfacción, ojalá y no se pierdan y el avance no nos convierta en máquinas insensibles. Grandísimo comentario. Se supone que esta singularidad nos lleva a desarrollar nuestro espíritu de mejor manera y más rápido. Entonces, el conocimiento que adquiriremos nos va a dar la certeza total, la fe, es decir, la certeza total, el conocimiento total de que hay más avance. Por lo tanto, si nosotros en nuestro esfuerzo consciente, en nuestro razonamiento,
hacemos y perdemos estos valores que Braulio menciona, pues entonces, ¿qué es lo que pasa de acuerdo a esta ley de evolución? Que nos van a regresar otra vez a otro mundo. No ocurre, como dijeron en otro momento, la metempsicosis. El espíritu solamente puede evolucionar y avanzar a planos superiores. Cuando ha reprobado la prueba, no lo regresan a ser animal, no, lo regresan a una situación o a un mundo inferior, o lo regresan a una situación inferior, por ejemplo, lo regresan con un defecto físico, lo regresan a una ciudad paupérrima, con desventajas, en fin, para que pueda ir aprendiendo las lecciones. Eso es todavía más poderoso porque el espíritu en ese momento tiene mayor conciencia de las cosas, y es cuando entonces dice, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque en ese momento no se acuerda de lo que hizo en la anterior. Pero si no se recuerdan las vidas pasadas, como dice Olivia, ¿cómo logramos los conocimientos para trascender? A través del estudio y el trabajo. No, pero el alma aprende, pero el cuerpo no aprende. El alma aprende a través del cuerpo cuando encarna. O sea, cada encarnación es un aprendizaje para el espíritu. Y el aprendizaje se da a través del estudio y el trabajo. Como ahorita. Sí. Bueno, como ahorita lo registramos. Ahorita, gracias a tu raciocinio, ahorita ya sabes que hay algo más allá, que hay evolución, que hay trascendencia. Ahorita ya lo sabes. Antes no lo sabías. Y bueno, ahorita que ya lo sabes, ¿qué vas a hacer con esto que ya sabes? Porque esa es la pregunta. Sale, ¿cómo se juzgaba? Pues mira, es que yo no sabía que la ley existía. Y bueno, salió luego un edicto que dice que el desconocimiento de la ley no te absuelve de su cumplimiento, ¿no? Entonces así sucede. Pero cuando juzgan a una persona que cometió un delito, tiene un atenuante el desconocer que había una ley que lo prohibía. Pero cuando la persona ya conoce, entonces no es un atenuante, se vuelve un agravante, porque ahora que ya lo conoces y después de todo lo haces, ¿cómo vendrá la sanción? Ahora sí viene la sanción, ¿no? Oye, ¿los espíritus son terrestres? ¿Son solamente humanos? ¿O también hay espíritus de otros planetas o otro tipo de seres que podemos llamar espíritus? Esa es una pregunta sensacional. De acuerdo a esta clasificación de los mundos, si los espíritus habitan en estos tipos de mundos, y es como que lógico suponer que un espíritu que habita en un mundo superior, pues puede comunicarse con espíritus que están en niveles inferiores. Entonces, todos aquellos espíritus que habitan en los mundos de regeneración, que son espíritus de trabajo, que espíritus, los famosos avatares que encarnan en nuestra tierra para traernos conocimiento, ejemplo y moral, pues son espíritus superiores, ¿no? Los ángeles pues son espíritus superiores que están viviendo en mundos celestes, ¿no? Por ejemplo, para ellos es muy fácil comunicarse con nosotros. Y por eso es importante el tema de la comunicación, y para ellos se desarrollan facultades, ¿no? En el siglo antepasado con Kardec, los medios para poderse comunicar con los espíritus pues eran médiums, y a mí me ha tocado vivir muchas experiencias de este tipo, muchísimas. De hecho, te puedo decir que el 99.9% de todas esas experiencias que he vivido son falsas, son charlatanes, o son, no son reales, ¿no? No son verdaderas. Pero hay un 0.01% donde sientes verdaderamente la comunicación, donde sientes, percibes
que estás encontrando palabras de alivio, palabras de consuelo, palabras de verdad, conocimiento, ¿no? Y este conocimiento, pues, es emanado también, pues, de espíritus superiores. Entonces, pero también en todos estos mediums, lo que ocurre es que también permiten la comunicación con otras personas como nosotros, o peor, como los otros muertos que son ignorantes y que siguen errando, ¿no? Y entonces se dan los espíritus chocarreros. Por eso es importante distinguir en todas estas comunicaciones con quién estás hablando, ¿no? A ver, preguntan. Con el viejo y conocido refrán. Sí. Sí, puedo describir algunas. Nada más permítame un segundito que tengo aquí una situación. Mientras podemos poner más en el chat. ¿Alguien sabe qué es la chispa divina? ¿La chispa qué? La chispa divina. No, como Coca-Cola. Es la chispa divina. Es el alma. El atacante principal en el equipo del profe. ¿Y cómo vamos hasta ahorita? ¿Está resultando interesante? ¿Sorprendente? ¿Increíble? Este es el más allá. Sí, estamos en el más allá, ¿no? En los foros del más allá. Ok. Mira, preguntaba en tu ausencia de que si alguien podría describir qué es la chispa divina. Sí, la chispa divina, ¿no? La chispa de la vida es la Coca-Cola, ¿no? Ya dijimos. Pero la chispa divina, ¿no? Dice Carla, la chispa divina es el don, el regalo de la vida, es el soplo. De hecho, es lo que inspira y lo que nos distingue de los animales, ¿no? El alma. El alma. Es la conexión precisamente con lo divino. Por eso se llama la divina. Exactamente, tiene toda la razón del mundo. Ese es en el ámbito del espíritu. Y en el otro, lo que hablamos es en el ámbito de la tierra con el resto de los animales, ¿no? Que nos distinguió. Entonces, ¿y por qué? Porque cuando el espíritu o el alma encarna o toma una forma corpórea, pues entonces necesita de instrumentos para moverse en esta materialidad, ¿no? En fin, continuamos. Bueno, les platico algo. La primera sesión espiritista, pues alguien me invitó y me dijo, oye, vamos a tener una reunión con los espíritus, entonces, no sé si quieras venir, no sé si te interese venir, sea de interés. Tendría yo como 19 años, ¿no? Y dije, pues sí, vamos a ir, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pues imagínate, vamos a checar esa onda, ¿no? Se me hace que es puro rollo, a lo mejor sacan la ouija, no sé. Pues vamos. Y ahí fuimos. Y en ese entonces llegamos y tocamos a la puerta. Y cuando toqué a la puerta, me percaté que la persona que iba conmigo se había puesto pálida, totalmente pálida. Y entonces volteo después de tocar. ¿Y qué te pasa? Y cierra los ojos y se desmaya. Y pues la cacho, ¿no?
¿qué onda? Y me abren la puerta y me quedo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pasen por favor rápidamente. Y entonces me dicen, ponla por favor aquí en medio, recuéstala aquí en medio de nosotros, en medio de las facultades. Y yo, pues, ¿cuáles facultades, no? O sea, ¿de qué están hablando? E inmediatamente, una de las facultades, que eran en ese entonces 3 mediums, una de ellas la toma y le agarra la cabeza. Y al agarrarle la cabeza, se cae, o sea, es derribada la facultad, la medium, y a partir de que es derribada empieza a golpearse la cabeza contra el suelo y a gritar. Y pues la verdad, yo sí me espanté, yo sí me asusté, pero pues, yo soy hombre, ¿no? Entonces, pues ni modo que muestre que me asusté y que me dio miedo y que todos, yo soy muy macho, no puedo hacer. Entonces dije, bueno, pues ¿qué hago? Inmediatamente dijeron, un triángulo, ponte en el vértice, triángulo. Pues ya obedecí y me puse en el triángulo, y la otra medium seguía golpeándose la cabeza y gritando. Hasta que entonces otra llegó y la volvió a tomar de la cabeza. Y entonces en ese momento ya se calmaron y empezaron a darle luz al espíritu que estaba incrustado en una de las mediums. Entonces, uno de los espíritus que nosotros trajimos, nos estaba molestando y provocándonos dolores de cabeza. Pero a mí me llamó mucho la atención después de, bueno, ya durante la sesión, nos hicieron curaciones de energía. Llegaron algunos doctores espirituales y nos hicieron curaciones de energía. La verdad, nos sentimos muy bien después de terminar esa experiencia, pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es, yo no creo que se hayan golpeado la cabeza hasta sangrar, hasta para poderme convencer de que era real, de que era verdadero esa situación. La verdad, o sea, no podía, no concebía que trataran de convencerme de que eso fue real a través de lastimarse ellos mismos. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, pues vamos a escuchar, vamos a ir a ver. Y ya, pues continué yendo a ver las sesiones, y eran sesiones de curación. Eran sesiones de curación de energía, y luego había una sesión que le llamaban la cátedra, donde un espíritu superior nos venía a explicar cómo era el mundo y que tuviéramos algunas preguntas. Pero principalmente era una sesión como de consuelo espiritual para todas las personas que asistíamos. Y bueno, esa es una. Y hay, bueno, les podría contar algunas otras, pero vamos a ver qué más están entre los comentarios. La aportación de Oli de la definición de lo que es la chispa. Sí, ok. Ok. Bueno, pues y bueno, pues estamos ya concluyendo esta sesión, y para concluirla, a mí sí me gustaría que ustedes pues participaran abiertamente, hicieran más preguntas, dieran su conclusión, su opinión. Esto es simplemente lo que existe hoy, los experimentos que se hacen, la famosa singularidad, y los conceptos kardecianos. Ahí está la película en Netflix por si hay interés, por si hay curiosidad por saberla. Y hay otras películas también en Prime, en Amazon Prime, al respecto. Una que acaba de salir es un documental sobre la comunicación que se tiene con extraterrestres. Y ahí ellos dejan sentir que estas comunicaciones con extraterrestres han sido hechas desde hace muchos años atrás.
¿Cómo se llama la película? Se llama Kardec. Kardec, sí. Y la de Amazon, déjame ver. Uy. Hay varias en Amazon, hay muchísimas en Amazon de este tipo. Y bueno, pues esto significa como que ya está llegando el momento, como que ya está llegando la hora en la que podemos ir develando todas estas ideas, todos estos conocimientos, todas estas situaciones que han venido sucediendo desde hace muchos años y hoy como que de repente llegan y ¡fum!, explotan y nos explotan en la cara. Y ahora, ¿qué hacemos con ellas, no? ¿Qué hacemos con todo esto que ya existe? ¿Cómo lo integramos en nuestro saber, en nuestro hacer? Pero lo más importante, todo esto pues, es historia. Lo más importante es qué voy a hacer yo a partir de ahora. Platicábamos hace tiempo con Gerardo, que muchas personas que estamos en el 6º piso, de repente nos acercamos o nos queremos ir a la misa y nos queremos acercar a Dios, y porque pues hay que, yo no sé qué pase, pero por si las flies le quiero acercar, ¿no? Entonces, es importante para nosotros qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida. Hoy cada vez que nos dicen, oye, ¿cuántos años cumples? No, yo cumplo tantos. Ah, no, la verdad es cuántos años te quedan. ¿Y qué vas a hacer con esos años que te quedan? ¿Cómo los vas a vivir? ¿Cómo te vas a preparar para la transición? ¿Qué vas a hacer? Y de eso se trata todo esto, ¿no? Eso es lo que estamos buscando en todos estos foros en el más allá, con Alejandro y Gerardo. ¿Qué te parece, Braulio? Pues me parece que ahora sí que al final de la vida, Prende tu cámara. Nos van cayendo muchos 20s. Sí. Y se va apreciando más la vida cuando se va terminando, pero tal parece que se abre otra luz en donde queremos pensar que hay más cosas, ¿no? Entonces, finalmente, pues es excitante vivir, es interesantísimo, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es aprovecharlo, ¿no? Aprovechar la vida y disfrutar y dar gracias a quién sabe, pero hay que agradecer que estamos vivos y que estamos sanos y que estamos, etcétera, disfrutando de la vida, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, así como también en la tele salen programas de 1 millón de años después, de aquí a 1 millón de años, familia. Ah, sí, ese también. Entonces, sí, la verdad es que da entre sentimiento de qué pasará si las máquinas van a ser superiores a nosotros, va a desaparecer el concepto humano que traíamos y seguramente van a aparecer nuevas cosas que ya les tocará a otros, y si hay reencarnación, que yo no estoy tan seguro, pues es posible que toque vivir alguna probadita de lo que viene, ¿no? Todavía. Sí. Pues entonces es un aliento esperanzador para los que creemos en la reencarnación, ¿no? Que todavía sigue, ¿no? Así es. Y por ahí decían algunos espiritistas, pues el que no cree en la reencarnación, pues no va a reencarnar, porque no cree, porque no quiere, y entonces su energía se va a disipar. Ay, entonces mejor sí creo, ¿no? Bueno. Gaby Reyes, ¿qué opinas? Abre tu micrófono, coméntanos. Mira, a mí todo esto me parece muy interesante, ¿no? Yo siento que cuando en algún momento de tu vida te toca vivir casi la muerte, ¿no? Podríamos decir. En esas experiencias cercanas, ¿no? En esas experiencias que
que ves la luz y de repente regresas, ahí es donde dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué debo de hacer a partir de este momento, ¿no? Si es Dios quien me está dando la oportunidad de vivir nuevamente, entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Y entonces yo caigo a cuenta de que, bueno, lo que tienes que hacer es precisamente lo que casi todos decimos, ser una buena persona, ser agradecidos y vivir lo mejor que puedas mientras tenemos esta vida, ¿no? Porque en la otra vida yo pienso que nos toca trabajar más. Sí. Yo pienso que allá no está bien. descansamos. Ajá, yo pienso que allá no descansamos. Yo pienso que allá hay que estarle dando, hasta que no sé, yo pienso que no se cansa uno. Porque en esta de repente sí ya se cansa uno y dicen, ay, no, ya. Y ahí muere, ¿no? Pero, ajá, exactamente. Y como dices, ya a partir de determinado conocimiento, bueno, ya tengo este conocimiento, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trascender? Fíjate que dicen estos kardecianos que la forma en la que tú puedes trascender es cuando haces trabajo para los demás. Entonces, y haces trabajo que te gusta para los demás. Exactamente. Entonces aquí interviene, por ejemplo, cuando trabajamos, pues cuando trabajamos en una empresa que trabaja para los demás, que trabaja para entregar productos y servicios a la sociedad. Así es. Entonces, pues ahí es donde podemos trabajar para los demás. Sí, yo por ejemplo que doy clases a los niños, ¡Fantástico! O sea, yo la verdad pienso, ¿no? O sea, todo lo que yo cree o haga para los niños va a trascender precisamente, va a ser para la vida de ellos. Entonces, lo que yo hago, lo tengo que hacer bien. ¿Para qué? Para precisamente dejar ahí esa huella, ¿no? A lo mejor ya no voy a estar cuando ellos estén grandes y digan, ay, sí, la maestra Gaby que nos enseñaba eso, que nos enseñaba el otro. Entonces, yo creo que eso es lo que, pues lo que tengo que hacer bien ahora, ¿no? Hacer bien mis cosas para que los niños más adelante estén preparados para esos cambios que vienen. Muchas gracias, Gaby, por tus comentarios. No, gracias a ti. José Manuel, ¿te puedo pedir tus comentarios, tu reflexión? Que nos la compartas. Sí, cómo no. Primero, pues le agradezco a Alejandro la invitación y a todos ustedes, a ti por la plática, está muy interesante. Y sí, yo pienso que como seres humanos, el cuerpo es el templo del espíritu, ¿no? Y estamos aquí para fortalecer el espíritu y eso es lo que nos hace seguir creciendo en los niveles que decías, ¿no? De primitivo, regeneración y todo eso. Y también creo que actualmente hay espíritus que están en diferentes niveles que nos rodean. No necesitamos morir, bueno, nosotros sí necesitamos morir para evolucionar, pero hay gente que ya está más evolucionada actualmente que nosotros, ¿no? O sea, no son mundos, sino que son etapas del espíritu y que nos encontramos, posiblemente tengamos esa suerte de encontrarnos con espíritus más desarrollados que nos ayuden al propio desarrollo. Eso es lo que creo. Y pues sí, la reencarnación es una forma que nos da la oportunidad de seguir evolucionando como espíritus, como seres humanos. Y desde luego, considerando que el cuerpo es el templo del espíritu, pues debemos cuidar el cuerpo, cuidar la mente para poder fortalecer el espíritu. Eso es lo que pienso. Gracias. Correcto, muchas gracias por tus comentarios, una muy buena reflexión. César, ¿podemos comentar con tu reflexión? Buenas noches a todos. Fíjate que estaba pensando hace rato que con motivo del aniversario de la Revolución, hoy acudí a una sesión con el presidente de la Academia de Historia de México y se refirió a Francisco Madero. Todos sabemos que Francisco Madero practicaba el espiritismo, ¿no?
Y se detuvo mucho, se entretuvo mucho en que esto lo encontró y lo desarrolló Madero en su vivencia juvenil en París. Entonces hacían una nota al respecto histórica sobre que Francisco y Madero hacía mucho de su trabajo político basado en el espiritismo, y entonces tenía sesiones, incluso en México tenía casas donde se hacían sesiones espiritistas, que desconozco qué es una sesión espiritista, definitivamente no lo sé, pero bueno, históricamente lo narraron, y mira, hoy viene muy a colación el tema, ¿no? Vaya, celebrando la revolución de este país, la tercera transformación. Entonces me llamó mucho la atención conocer de espiritismo, vaya, basado en la historia, porque en lo demás te decía yo soy muy agnóstico, pero me pareció interesante, bueno, cómo políticamente alguien, y no es el único, por cierto, en la historia política ha habido muchos que se han dedicado a esto de la magia, la brujería y acudir a ciertos elementos, pues para hacer su trabajo político o creer que lo hacen, pues, finalmente. Lo que me llama la atención es la seriedad con la que Francisco y Madero tomaba el tema del espiritismo, tanto que lo practicaba, lo fomentaba, creaba lugares para ello. Apasionado. Sí, 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 y era una práctica que no acabo de entender, vaya, tendría que leer demasiado, pero me llamaba mucho la atención cómo de verdad el cuate lo creía y lo asumía como suyo, y además lo practicaba y lo diluía en los demás, ¿no? Y justificaba así varias cosas. Luego entonces me quedo con una interrogación en el tiempo. ¿De verdad existe tal espiritismo? Y referías hace rato tus experiencias juveniles en el tema. Yo nunca he estado en una sesión así, pero de verdad me resulta interesante conocer qué pasa en una. No sé si deba asistir o no, pero me resultaría muy interesante conocer qué pasa, cómo es que esta energía, hablabas al principio de la conversación en un tema de transformación de la energía, en ello, en los espíritus, en la atracción de cosas del más allá o del más acá, como deba decirse. Bueno, ¿cómo sucede eso? A lo mejor físicamente y a lo mejor energéticamente lo podría entender, pero a lo mejor espiritualmente no puedo, no llego todavía. Seguramente nos faltan 15 sesiones para eso, ¿no? Pero sería muy interesante conocer el hecho tal de practicar el espiritismo y cómo hacerse de él para bien o para mal. Me parece que podría quedar en un futuro programa y podríamos ahondar en el tema con alguien que realmente nos pudiera explicar si sucede o no sucede. Esa es la verdad, siempre será mi duda, y bueno, hasta no ver, no creer, pero esto induce a que pues generemos la duda. Las lecturas que recomendaste me parece formidable, y sí, por supuesto que voy a leer para adentrarme en el tema, más las preguntas que hicieron algunos participantes que, bueno, me dejan de verdad un poco frío. O sea, me parece interesante el tema, cosa que nunca me había llamado la atención, y por eso agradezco mucho haber participado en esta sesión, haberlos escuchado y haber puesto mucha atención a lo que dijiste. Gracias, mi querido Guillermo. Mi querido Salvador. No, muchas gracias a ti, César, porque la verdad es que hay que reconocer, uno, muy valiente al decir lo que dijiste. Dos, mente abierta. Y entonces a estas alturas del partido necesitamos tener la mente abierta para poder reflexionar, asimilar, comprender, y a veces hasta creer sobre las cosas nuevas que nos están pasando, ¿no? Hoy, pues, toda esta adaptación que tenemos que hacer a la nueva normalidad, ¿no? Todas las nuevas herramientas, pues, igual hay muchas cosas que tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Mariano, me gustaría también contar con tu valiosa opinión. Hola, buenas noches a todos. Pues mira, muy interesante el tema. Sin embargo, yo tengo ahí un poquito en cuanto al concepto. Yo tenía un poco la idea de que la espiritualidad también tiene que ver con la paz de la persona. La espiritualidad en función de la paz de la persona como parte de sus actos. Si la persona y sus actos son, digamos, buenos al juicio de cada quien, porque eso de qué es bueno y qué es malo, pues es muy relativo, pero si es bueno
para la persona, le da paz a la persona y en función de esa paz es como va alcanzando una mayor espiritualidad. Ok. Es como yo lo entiendo. No sé si me desvío un poco del concepto o si tiene que ver el tema de la paz interior, los actos y la espiritualidad. Por supuesto que tiene que ver, porque nadie tiene paz interior cuando estás actuando de manera incorrecta, o al menos desde tu punto de vista, porque cuando lo ves de manera subjetiva, pues cada quien piensa que lo que haces es más, tratas de hacer, todo lo que haces está bien, ¿no? Independientemente de si esté bien o no esté bien, ¿no? Porque, y para ello, lo que tenemos son pues las leyes, la ética, la moral, y muchas de las enseñanzas en el tema moral, también lo dicen los cardesianos, pues es basado en los preceptos así como que infinitos de ama a los demás como quiere ser amado, ¿no? Y ahorita, Alex. Y entonces eso y te la, llevará a esa paz como resultado de tus actos, ¿no? Exactamente. Ahora, si estás equivocado, bueno, pues eso se vuelve un karma negativo y lo aprenderás en esta o en la siguiente. Ajá. Entonces, también tiene que ver con eso. Y por supuesto, sí, la espiritualidad en el enfoque que tú le estás dando tiene que ver con la madurez, ¿no? Dicen que la madurez tiene que ver con la ecuanimidad, ¿no? Con qué tan ecuánime te comportas una vez que han pasado los años. Habemos muchos que no nos comportamos ecuánimes todavía, ¿no? Aunque ya pasamos de la edad en la que deberíamos ser maduros. Pero bueno, sin embargo, sí tiene que ver totalmente con el tema de espiritualidad, ¿no? El cómo nos comportamos, sobre todo el cómo nos comportamos en conjunto. Hace rato se mencionó el tema de la empatía, ¿no? Entonces la empatía es ponerte en los zapatos del otro y poder actuar en consecuencia, ¿no? Para poderle dar consuelo, sanación o consejo, ¿no? O apoyo, simplemente, ¿no? Entonces, y eso te hace sentir de la comunicación, ¿no? Exactamente, y eso te hace sentir bien y te da paz, ¿no? Exacto. Sí, Alex. Y esa empatía es la que te va a abrir la puerta de la comunicación con la otra persona para estar en un mismo canal de comunicación, ¿no? Exactamente. Y otra vez volvemos al tema de la comunicación, importante desarrollar nuestra comunicación, como ahorita, ¿no? Estamos comunicándonos en la comunidad de nuestra casa a través de un medium que se llama Zoom. Alex. Así es. Y otro. Bueno, a ver, adelante. Sí, adelante. No, tú. Sí, síguele, Mariano. Nada más el último comentario que tenía yo es que hablaba Salvador de la reencarnación, del concepto de reencarnación y de pues la evolución a través de las diferentes vidas probablemente, pero yo ahí tal vez difiero un poquito, tal vez no es reencarnación, sino vas evolucionando a otros niveles, a otras acciones, no necesariamente pensando que lo que sigue es reencarnar, sino pasar a otra fase, ¿no? A otra fase en otro esquema de espacio-tiempo diferente, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, hay que prepararnos para lo que sigue, ¿no? Exacto. Sí, de acuerdo. Pero sigue algo. Sí, por supuesto. De que sigue. ¿Quién sabe qué será? Sí, en algunos casos, pues bueno, es que el tema es, de veras, el tema es enorme. Tiene que ver, por ejemplo, con los registros akáshicos, que es donde llevan el archivo espiritual de tu existencia, ¿no? Y guau, no, de repente, ¿qué es eso de los registros akáshicos, no? ¿Cómo lo puedo consultar? Y ahí viene, por ejemplo, cuál es la trayectoria que tú defines para las pruebas que te faltan, los conocimientos que necesitas hacer, los trabajos que necesitas desarrollar, como que tu plan de espíritu y carrera, ¿no? En lugar de tu plan de vida y carrera, es tu plan de espíritu y carrera, ¿no? Sí. Un poquito más amplio. Sí, así es. Mayor trascendencia. Alex. Yo los quería invitar a una reflexión.
¿Es acaso por ejemplo, un lama, un monje budista, un chamán o incluso un sacerdote, alguien que está en la contemplación, en la paz que se le llama espiritual, pero digamos que en la paz física, en la paz terrenal, está más cercano a la espiritualidad que los que andamos viajando en metro y viendo los noticieros y trabajando en desarrollo de sistemas y cosas por el estilo? ¿O qué pasa? ¿Por qué algunos, o más bien todos deberíamos de tender a esa contemplación? Entonces nadie haría nada, ¿no? Y ¿sí son ellos más espirituales o no? Bueno, así que a la reflexión. O al debate. Mi opinión. El tema de avance espiritual lo pusieron en dos caminos. Uno, trabajo y estudio. Y el trabajo tiene que ver con contribuir a la sociedad, a tu prójimo, al planeta, con edificar. Por eso le llaman hacer la obra, construir la obra. Entonces tienes que hacer un trabajo que edifique, que construya, que aporte valor al prójimo, a las personas. Entonces, ese es por un lado la evolución. Y por el otro lado de la evolución es la evolución del amor y del estudio también, otra vez, ¿no? Y de la moral es de hacer obras que aumenten tu valor espiritual, haciendo obras morales, es decir, no dañar a las personas, no dañar al planeta, no dañar es más, edificarlos y todo, ¿no? Entonces, mi punto es que aquellas personas que no agregan valor, pues se alejan de su evolución espiritual, ¿no? Sí. Ahora, aquí en el grupo hay al menos 2 personas que que han dedicado buena parte de su tiempo, de su vida, al estudio en beneficio de algo. Y no voy a decir mediante qué forma, porque no sé si lo quieran hacer público. Pero conocedor de estos temas, me gustaría invitar a Marcos Luque a opinar sobre esta cuestión de aprendizaje para servir. Marcos seguramente tiene un comentario muy atinado. ¿Qué opinas, Marcos? Creo que ya hasta se fue. No, aquí estoy, Alex. Aquí estoy, Alex. Lo invocaste y apareció. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marcos. Mucho gusto. Bueno, la verdad es que yo le quiero jugar un poquito a la parte del abogado del diablo en cuanto a la importancia de preguntarnos realmente ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y seguramente no estamos esperando a que alguien nos diga cuál es el libreto de nuestra existencia y que alguien nos diga, tu trabajo aquí en este plano es hacer tal o cual cosa. Sin embargo, creo que sí es importante la parte que hablas de la comunicación, es la parte clave, porque la manera en que nosotros nos comunicamos con hechos y palabras en nuestra sociedad es la manera en la que dejamos esa huella y es de la manera en que vamos a edificar nuestro templo y el templo de todos de nosotros alrededor, ¿no? Entonces, no sabría decirte, porque mencionaste pues que los caminos, los mundos y las personalidades, yo la verdad es que nunca lo había escuchado, se me hace interesante, lo voy a empezar a investigar, pero sí digo, bueno, realmente aquí lo que nos debemos de involucrar es que debemos aprender a trabajar por el amor a nuestra sociedad.
no por un beneficio, no por un miedo, no por algo. Y parte de los estudios que mencionaba Alejandro, es que llega un punto en estos estudios donde tú tienes que aprender a que lo que tú ganas en una relación con alguien es lo que tú enseñas. El hecho de enseñarle a alguien es tu paga. Eso es lo que tú debes de cobrar. El saber que pudiste sembrar algo. Entonces, la importancia de este ser y nuestra trascendencia en este plano debe de dejar una huella que realmente impacte a nivel social. Tal vez no vamos a cambiar de presidente, pero pues sí podemos empezar por mejorar nuestra casa, ¿no? Y no necesariamente se tiene que decir el ser una persona totalmente religiosa, pero sí la parte donde uno comulga con esa bandera que todos los días trae. Y decir, yo en mi caso que porto mi anillo de mi institución, y que la gente me identifique y diga, ah, caray, así son ellos. Entonces, si nosotros queremos justamente dar ese aire, que la gente realmente sienta y sepa que el amor hacia la educación y hacia el bienestar social debe ser lo primordial para una buena comunicación social. Entonces, agradezco mucho la invitación, Alejandro, está muy, muy interesante. Agradezco mucho la invitación, Salvador, y espero estar más aquí, más a menudo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, fíjate, complementando lo que dices, en el Japón y en Italia se descubrió que las personas, que había algunos lugares donde las personas eran muy longevas y muy felices. Y cuando fueron a hacer la investigación en Japón, descubrieron que había un término que se dice ikigai. Y el ikigai en japonés se traduce como tu razón de ser, como tu propósito de vida. Y entonces, estas personas cuando les preguntaban, pues, oye, ¿por qué siempre estás sonriendo? ¿Por qué siempre estás tan feliz, tan contento? No importa que no tengas mucho dinero. No, pues, pues es que eso no es lo importante para mí. Para mí lo importante es que estoy cumpliendo con mi ikigai, mi razón de ser. Mi razón de ser es aquí pescar todos los días y tener el alimento para el resto de la comunidad. Esa es mi razón de ser y soy muy feliz metiéndome al mar todos los días a pescar, a nadar, a estar en contacto con la naturaleza. Entonces, cada vez que yo traigo mis cosas aquí para vender, para que la gente coma, estoy muy feliz. Por eso estoy muy feliz. Fíjate que a veces lo difícil de una persona es encontrar ese motivo, esa razón. La otra vez dijo un futbolista, no sé, muy, muy bueno y no lo conozco, pero se supone que juega en la Liga Europea y dijo, yo desde que a los 8 años agarré un balón de fútbol soccer, supe que eso era lo mío. Ese era lo mío. Ese era mi destino. Así es. Hay quienes tenemos 30 años y no lo sabemos. Y todavía no lo sabemos. Bueno, y entonces, producto de esta investigación, dieron algunas claves para poder encontrar tu ikigai. Entonces, se trata de hacer 4 o 5 listas de cosas tuyas. Por ejemplo, la primera lista es hacer una lista de 20 cosas o 30 cosas, las más que puedas, de todo lo que te gusta en la vida. No incluyas nomás el sexo, ¿no? O sea, todo lo que te guste hacer en la vida. Haz una lista de todo lo que más disfrutas, de aquello por lo que inclusive hasta pagarías. Otra vez no incluya sexo. Entonces, todo lo que te gusta hacer y hasta estarías dispuesto a pagar por ello, ¿no? Entonces, esa es la primera lista. La segunda lista es, haz una lista de todas aquellas cosas en las que tú sabes que eres bueno. O sea,
sabes que eres bueno haciendo eso, aunque no te guste, ¿no? Pero sabes que eres muy bueno haciéndolo. Ahí sí podemos incluir el sexo. Sí, también. Entonces, bueno, entonces ahí ya podrás presumir, ¿no? Ah, soy, ¿no? Entonces, y la tercera es pregúntale a los demás en qué eres bueno. Y entre la tercera y la segunda vas a encontrar tus dones. Porque curiosamente, tú no te crees que seas bueno en algo porque para ti pues, es normal hacerlo, lo haces muy bien y todo, ¿no? Por ejemplo, Alejandro escribe muy bien, se le da a escribir muy fácilmente, la comunicación para él es fácil. Y él dice, no, pues ese ni es mi don, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué son buenos? ¿Para qué? ¿En qué creen los demás que tú eres muy bueno? A lo mejor alguien dirá que sí eres bueno en el sexo, ¿no? Ok, y la cuarta lista es lo que tu comunidad o el mundo necesita, desde tu punto de vista, hoy, aquí y ahora, ¿no? Y con miras a 5 años. Entonces, cuando haces esas listas, las analizas y empiezas a encontrar las convergencias. Y ahí es muy probable, porque además traes la intención de descubrir tu propósito de vida, aquello que te va a hacer muy feliz. Porque cuando lo estés haciendo, lo vas a disfrutar simplemente porque te gusta hacerlo, porque el mundo lo necesita, porque eres muy bueno en eso y además te van a pagar. ¡Wow! Y creo que ese justamente es el punto clave para que nosotros evolucionemos como seres espirituales. Sí. Sentimos realizados, ¿no? Y fíjate cómo está esto de la transición planetaria. Esto que te estoy diciendo, que se llama el Ikigai, es de lo que están empezando a formarse todas las startups, todos los nuevos emprendimientos. El objetivo de una startup es mejorar al mundo en equipo. Entonces, se forman los equipos de negocios para mejorar al mundo. Wow, ese es un concepto que no existía en el pasado. Antes tú hacías un negocio para ganar dinero. O sea, lo importante era ganar dinero, ¿no? Hoy quieres hacer un gran negocio, lo primero que tienes que hacer es mejorar al mundo, resolver un problema, apoyar, y entre más problemas resuelvas, más dinero te va a caer, más recursos, más energía te va a caer, porque el dinero es energía. Entonces más energía te va a caer para Queríamos satisfacer las necesidades de consumismo y ahora queremos hacer un impacto social. Y eso es muy bueno. Exactamente. Entonces esos son los negocios que van a tener éxito o que están teniendo éxito actualmente. ¿Tendrá que ver con la espiritualidad o con la paz? Imagínate, esos negocios tan exitosos, ¿estarán en paz? Como dice Mariano, ¿no? Pues a lo mejor no están en paz, pero sí están contentos y felices porque están haciendo lo que les gusta. Y a lo mejor eso sí les da paz. Y en la noche pues sí se sienten así como que, wow, ya lo logré, ¿no? Muchas gracias, Marco. ¿Ibas a comentar otra cosa, Alex? No. Gracias, Marcos, también. Y no sé si alguien quiere agregar algo. Rodolfo. Sí, yo sí quiero agregar, bueno, abundar un poco más en la cuestión de la empatía, porque en todo lo que acaban de decir ahorita ustedes. Pon tu cámara. Sí. Lo que justamente estaban platicando, esta nueva modalidad de mayor participación humana en el desarrollo, pues tiene que ver con la empatía. Hay un libro que se los recomiendo mucho de Jeremy Rifkin, que justamente se llama Empatía, y en este libro él nos dice que normalmente el ser humano se le ha catalogado como algo violento, ¿no? Que nos distingue la violencia al ser humano. Y así muchos lo han considerado, lo han visto así. Pero dice Jeremy Rifkin que no, que realmente
Lo que distingue al ser humano es la empatía, no lo violento. Ya es un desarrollo ahí, también se va igual que Harari a las épocas primitivas hasta la actualidad, y de por medio también mete la cuestión de la comunicación, y ahí mete dice que la humanidad dio un gran desarrollo en la empatía justo cuando surgió la imprenta, porque a través de la imprenta, ¿cuál fue el primer libro que se imprimió? Pues la Biblia, ¿no? Entonces justamente la Biblia hizo que entre los seres humanos, ciertos grupos de seres humanos, hubiera un acercamiento porque eso los identificaba, ¿no? Esa creencia. Entonces yo les recomiendo mucho que lean ese libro y que consideren mucho el concepto de empatía, porque es más de que ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Es más que eso, ¿no? Es mucho más que eso. Es justamente lo que nos distingue como seres humanos. De hecho, Harari también habla mucho de eso, ¿no? De que, pues, que el ser humano se ha distinguido, pues, de alguna manera, por ser muy violento con los otros animales, que somos animales, pero no, pues realmente también es la cuestión de el pensamiento, lo que nos ha distinguido, ¿no? Como ya lo dijiste. Así es. Y la empatía tiene su grado supremo en el amor al prójimo, ¿no? Así es, sí, sí. Y esto de que te hablabas de lo japonés, ¿cómo dices que se dice? Ikigai. Si te das cuenta, lo que está en el centro de eso, pues es la empatía, ¿no? Porque si no hay empatía, pues no se puede desarrollar eso. Así es. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, entonces, ok. Bueno, pues yo creo que esta sesión ha sido bastante rica. Nos hemos reunido varios espíritus a platicar. Entonces, Alex, ¿quisieras dar algunas palabras finales? Pues sí, invitarlos a que sigan participando, y la próxima semana tenemos el tema de ¿Dios existe? Ah, su mecha. ¿Cómo se llama? ¿Dios existe? Ah, ok. Y bueno, va a ser conducido por Gerardo Lavalle. Entonces. Duro contra el foro. Sí. Yo quisiera preguntar, es que veo ahí a Huawei Nova ST. ¿Quién eres, Huawei? No hablo. Bueno. Ya sabes quién. No, está bien. Nos está espiando, ya sabes quién. Quiere estar en el... Está en la 5T. Sí, esa es otra. Bueno, pues no me resta más que agradecerles la participación, la asistencia, y espero que haya sido de provecho y de interés para todos. Obviamente esto da pie a otros temas que podremos abordar en los siguientes. Por lo pronto, pues muchas gracias. Y Salvador, te falta la selfie, ¿no? Sí, necesitamos que por favor activen su cámara entre todos, por favor, para que saquemos nuestra selfie de la sesión. Ya saben, tenemos que maquillarnos de manera gratuita con una maravillosa sonrisa. Entonces, Mariano, no te eches a correr, mano. No, es que fue por un tequila. Ah. Hay una cosa, sí, esto queda grabado, ¿verdad? Todo esto. Sí, está grabado. Sí, porque me interesa. ¿Mandé? En la semana quedará publicado en YouTube. Sí, porque me interesa revisar algunos de los teóricos que se mencionaron, claro. ¿no? Ok, claro que sí. María, Marcos, Huawei, activen su cámara, por favor, porque nos vamos a tomar la selfie. Olivia. Sandra, ¿dónde anda Sandra? Ya se nos fue. No, ahí está. Ah, ya la vi. Ok, entonces, bueno, pues en 5, 4, 3, 2, tomen su selfie. Ok. Muchas gracias. Tengan un maravilloso fin de semana. Felicidades. Bye, felicidades para todos. Bye. Gracias, Tale. Hasta luego.